Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy toca estudiar el Salmo 70. Es un salmo realmente interesante, un salmo donde tú y yo nos podemos identificar, especialmente cuando tenemos problemas, pero es de los últimos salmos registrados por David. Te recuerdo que no todos los salmos los escribió David y tampoco creo que las mañanitas los haya escrito él. Sabes, el siguiente salmo es anónimo, el 71. Salmo 72 lo escribe Salomón, el hijo de David, y del Salmo 73 en adelante empieza una serie de salmos escritos por Asaf, y después vienen diversos autores, pero especialmente David. De los 150 salmos, casi él compuso el 50%. Entonces, pues vayamos a entrar en materia a este salmo. Te pido que ocupes todos tus sentidos para estudiar el día de hoy la palabra de Dios, porque estamos hablando de un salmo que expresa necesidad de ayuda, expresa necesidad de Dios, expresa inmediatez en la respuesta, aunque sabes una cosa, Dios siempre tiene sus tiempos. De hecho, la traducción adecuada del kairos es el tiempo de Dios. Y te invito a que abras las escrituras en el Salmo 70 y vamos a estudiar este hermoso salmo, decíamos, donde nos podemos identificar cuando alguien en quien confiamos nos decepciona, nos traiciona. Estamos acostumbrados a que a David lo traicionó, a quien le salvó la vida y a quien le salvó el reinado porque venció a ese gigante y de hecho le prometió a su hija y lo quería matar Saúl, pero también su hijo, su comandante, mucha gente lo traicionó. ¿Alguien te ha traicionado alguna vez? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido desesperado? ¿Has sentido dolor en tu corazón? Pues bienvenido. Estudiemos este salmo y vayamos juntos a la palabra de Dios a leerla, a escudriñarla y a recibir un mensaje que sin duda alguna nos va a decir qué es lo que realmente necesitamos. Acompáñame a leer este Salmo 70 y vamos a dividirlo, a digerirlo y por supuesto vamos a estudiarlo. Es que estaba buscando por acá, traigo dos Biblias, déjenme quitar una. Este, Vamos a estudiarlo y también pues vamos a aprender muchas cosas, vamos a dejar que Dios nos hable, vamos a, por supuesto, a pensar un poco en el sentido histórico, en el sentido cultural, en el sentido literario, para poder administrar mejor la palabra de Dios y poderla actualizar. No quiero decir actualizar porque parece como que no está actualizada, sino poderla poner en nuestro contexto, porque así es más fácil. Si la brincamos a nuestro contexto sin estudiar lo anterior, o si nada más hacemos lo al revés, o lo contrario, pues, no se digiere también. Pues vamos a pensar en lo que sucedió y cómo Dios nos dice cosas a nosotros. Te recuerdo, es de los últimos salmos de David y de hecho este salmo se titula o titula la Biblia, especialmente la Reina Valera versión 60, dice súplica por la liberación, súplica por la liberación. Y yo le puse a esta plática, a esta ponencia, lo que realmente necesito. ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Sabes? Si te poncha la llanta en el camino, pues cambiarla, que alguien te ayude para poder seguir adelante, ¿no? ¿Sabes? Y hay veces que pensamos en cosas alternativas o cosas que sí nos pueden ayudar, pero que no es lo que realmente necesitamos. Bueno, tenemos que irnos a la punta del iceberg, al origen del problema, para que todo lo demás se solucione y podamos seguir adelante y evitar que se vuelva a complicar nuestra vida. Muy bien, pues vamos a leerlo. Salmo 70 dice a la letra: Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta. Y los que dicen, gócense. Alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre a los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Sin duda alguna podemos ver que lo que realmente necesitamos es platicar con Dios, desahogarnos con Él, que nuestra fe pueda aumentar, porque te recuerdo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y puede cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo. Nuestra ansiedad la puede calmar, nos puede dar paz, y con una paz mental podemos ver más opciones de respuestas, y con una paz mental podemos saber
que es Dios quien va a resolver el asunto, no soy yo, no eres tú. Por supuesto hay que hacer lo necesario, tampoco te quedes sentado sin hacer nada y le eches todo el paquete a Dios. No, por supuesto hay que ver cuál es la respuesta de Dios, hay que preguntarle qué hacemos, desahogarnos en Él y reconocer que necesitamos su ayuda. Y más que eso, necesitamos la presencia de Dios. Es por eso que lo que realmente necesito es estar con Dios, estar cerca de Dios. Y eso aclara mi panorama, aclara mi pensamiento, da tranquilidad a mi corazón, me ayuda a ver las posibles respuestas. Pero estoy seguro que tú y yo, todos queremos ver a nuestros enemigos, a la gente que nos hace mal, derrotado. De hecho, aquí David había sido traicionado. Eh, quien hace mal a nuestra vida, pues queremos verlos avergonzados, vencidos, porque, ¿sabes qué? Nos hicieron mal. Pero ahorita vamos a analizar que es esta palabra de avergonzarlos, porque vamos a ver un versículo y el otro, me parece que es el 3 y el 4, donde habla mucho de la vergüenza. ¿Qué hace cuando estás avergonzado? Porque no dice acaba, los destruye, los acaba con su vida. ¿Qué haces cuando estás muy avergonzado de algo malo que hiciste? Te llegas a arrepentir. Y en ocasiones llegas a buscar a Dios, ¿sabes? Este salmo es un salmo lleno de misericordia, de gracia, aunque sí está pidiendo ayuda, pero también nos demuestra cómo la demás gente, la gente que hace el mal, ¿sabes qué es lo que necesita? Necesita a Dios. No únicamente quien está sufriendo, quien está siendo atacado, necesita a Dios, que por supuesto pensamos que lo merecemos más, pero también aquel maldoso, aquel que hace cosas malas, que hace cosas de acuerdo a sus pensamientos o a sus deseos engañosos del corazón, ¿sabes? También necesita a Dios. Y cuando realmente tenemos el amor de Dios, tenemos misericordia para con los demás. Pedimos ayuda para nosotros y presencia de Dios en la vida de los demás. Que si somos sinceros, esto también acaba con nuestros problemas. Porque si la otra persona se convierte en bueno, si el malo se convierte en bueno, se acabó. ¿Quién me está dando lata? Bueno, pues sabes, todos necesitamos a Dios, tanto el malo como el bueno, el que está siendo agredido como el agresor. Todos necesitamos la presencia de Dios. Pero tú y yo especialmente necesitamos platicar con Él, descansar en Él, dejar que Él nos reconforte, dejar que cambie nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón, a sus deseos, dejar que Él cambie nuestra visión a su visión de vida. Necesitamos que Él nos dé un poco de su carácter. Te recuerdo que Dios es un Dios pacificador, pacífico, un Dios amoroso, misericordioso, lleno de gracia. Necesitamos tener el carácter de Dios en nosotros y por eso tenemos que juntarnos con Él, estar con Él. Es por eso que lo que necesitamos realmente es la presencia de Dios en nuestra vida. Porque entonces seremos perdonadores, seremos amorosos, estaremos tranquilos porque estamos confiados en Dios, porque estamos cerca de Él, estamos más cerca de nuestro Creador. Y aquí dice el Salmo, permíteme y te leo el verso 1. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Y podemos aquí, si nos vamos al origen de las palabras, ¿te acuerdas que platicamos que vamos a ver lo que decía en aquel contexto, lo que dice en ese contexto? Usa dos nombres diferentes de Dios, que realmente eran las características de Dios, Elohim y Jehová. ¿Sabes? Cuando tú y yo conocemos el carácter de Dios, sabemos lo que necesitamos, la presencia de Dios en nuestra vida. El salmista está diciendo, acude a liberarme, oh Dios, apresúrate a socorrerme. Cuando estamos con problemas, cuando estamos con necesidades, cuando tenemos una deuda, cuando tenemos una circunstancia que tenemos que resolver rápido, o tal vez nos quieren hacer un mal y estamos cansados de este mal, o están a punto de atraparnos, de matarnos, de hacernos poner en mal, necesitamos la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando conocemos el carácter de Dios, cuando conocemos quién es Dios, acudimos a Él, acudimos a Él. Te recuerdo que se le llamaba Jehová Jireh, Jehová Nishi, en fin, muchos de los atributos de Dios o parte del carácter de Dios, el sanador, el proveedor, el todopoderoso, ¿sabes? Entre más conozcamos a Dios, más confianza vamos a tener. En el verso 2 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Y el 3, sean vueltos atrás en pago de su afrenta a los que dicen, En unas versiones dice, ea. Y en otras versiones de la Biblia dice, ja, ja. Bueno, ¿a quién se burla de nosotros? Dice, avergüénzalos Dios, porque están haciendo mal, que se den cuenta que están haciendo mal, que queden en ridículo, que se sientan mal y que algún día te puedan conocer, como platicábamos hace rato, ¿sabes? Que le den mucha vergüenza, dice.
para que probablemente puedan estar cerca de Dios. Le decía ilustraciones, programas de los 70, El Chavo del Ocho. Le decía doña Florinda, Kiko, no te juntes con la chusma. Y cuando don Ramón le hacía algo malo, Kiko inflaba sus cachetes o los inflaba más, lo empujaba y le decía chusma, chusma. Es como decir, fúchila, te detesto, me burlo de ti. Ese jaja, ea, ea. O tal vez incluso escuchaba a una persona que decía, probablemente también puede decir, me vale, ¿no? O X, X. Cuando alguien se hace como que inmune a la circunstancia, a la problemática, a su propia problemática, a la problemática de los demás, a las necesidades de las demás, al querer superarse, ¿sabes? Es vivir en la mediocridad. Y no se están burlando de ti. Ellos eso aparentemente hacen, pero se están burlando de ellos mismos. ¿Sabes? Es por eso que la vergüenza te ayuda a ubicarte quién eres y también a reconocer que necesitas de Dios. Cuando hagas algo malo, no lo escondas. Cuando hagas algo malo, no disimules, no lo justifiques. Arrepiéntete, avergüénzate. Busca a Dios. Y pide que las personas que te hacen algo malo a tu vida, a mí también me dan ganas a veces de que les pase algo malo. Pero ¿sabes qué? Lo mejor es tener el carácter de Dios. Ejercer el perdón de Dios. Buscar y orar para que esas personas conozcan a Dios, se arrepientan después de avergonzarse, después de reconocer que hicieron mal y dejen de hacerlo. ¿Sabes? Eso hace Dios en la vida de los malos y de los que no nos creemos tan malos como tú y como yo. Todos necesitamos a Dios. El verso 4 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Está diciendo, ¿sabes qué? Cuando buscas a Dios, cuando tú buscas a Dios, Él te da paz, Él cambia tu perspectiva de vida, cambia tu cosmovisión, pero también está diciendo, ¿sabes qué? Cuando te acerques a Dios, aprende a disfrutarlo, a verlo bien, porque Él te va a dar lo que tú necesitas, su presencia va a cambiar tu vida. Y también es una invitación a buscar a Dios. Está diciendo, cuando busques a Dios vas a estar tranquilo, vas a estar gozoso, vas a estar lleno de paz, porque Él va a cambiar tu vida, porque Él va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar lo que sientes y va a cambiar lo que esperas incluso. Muy bien, pero la siguiente parte, porque leí la primera parte del verso 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Busca a Dios. Busca a Dios en cualquier circunstancia. Pero sabes, cuando tengas problemas, antes de buscar, porque a veces buscamos muchas soluciones, muchas herramientas o muchas alternativas y al último lugar, cuando estamos desesperados, buscamos a Dios. ¿Sabes? Dios tiene que ser nuestra primera alternativa. Acude primero a Dios. Cuando acudimos primero a Dios es porque lo conocemos, porque conocemos su carácter, porque sabemos quién es, porque tenemos una relación con Él, porque está cerca de nosotros y acudimos a quien está cerca. Yo no sé si tú recuerdas cuando los discípulos estaban en la barca, estaban espantados porque veían a alguien venir y alguno de ellos dijo, es un fantasma. Pero Pedro dijo, no, es el Señor. Señor, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Y Pedro empezó a caminar hacia Jesús sobre el agua, pero dejó de ver a Jesús. Dejó de ver a Jesús y empezó a ver la tempestad. ¿Y sabes a quién acudió? Señor, sálvame, dijo. Señor, sálvame. ¿Sabes? A la primera persona que debemos de acudir es a Dios. Estás cerca de Él, para que estés tan cerca de Él y sepas quién es Él, que sepas que Él te puede ayudar, que sepas que puedes descansar en Él. Pero la siguiente parte de este versículo 4 dice, y digan siempre a los que aman tu salvación. ¿Sabes? No únicamente es buscar a Dios, es ser agradecidos con Dios. Amar la salvación es valorar a Dios, ser agradecidos con Él. Ser agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces no somos agradecidos? Es más con la esposa, con la persona que te sirve la gasolina, o con quien te recibe el dinero, o con el chofer del pecero, o con quien limpia en el metro, o, ¿sabes? Con la persona que te preparó con tanto amor tu desayuno, o que te planchó o lavó tu ropa. A veces no somos agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos y especialmente con Dios. Esto de conocer a Dios nos enseña a ser agradecidos. Pero después dice, engrandecido sea Dios, engrandecido sea Dios, engrandecido sea Dios. ¿Sabes? Esto de que los demás digan, o sea, los que aman la salvación, digan engrandecido sea Dios, es agradecimiento, es respeto ante Dios, es adorar a Dios.
Pero si somos sinceros, ¿cómo vamos a engrandecer a Dios? Tú y yo podemos engrandecer a Dios por más porras que le echemos o más piropos que le digamos o más que reconozcamos su carácter. ¿Sabes? De eso se trata. Cuando reconocemos su carácter, cuando conocemos a Dios, cambia nuestra perspectiva de Dios. Porque es un Dios todopoderoso. Porque tú y yo no podemos hacer que Dios sea grande, pero cuando lo vemos más claramente, cuando lo conocemos más claramente, por supuesto, lo vemos más grande. Hay una película que se llama Narnia, Las Crónicas de Narnia. Es un escritor quien escribió el guión y quien escribió la película, es un escritor cristiano y trata de interpretar los peligros del mundo y de interpretar cómo nos acercamos a Dios y Él nos puede ayudar y Él puede salvar al mundo. Y pone como el león de Ascar, el rey, es Dios mismo. Y viene una humana, porque se supone que es así como que muy ilustrativa la película, y después lo deja de ver y lo vuelve a ver y le dice, ¿cómo has crecido, Asgard? Has crecido mucho. Y le dice, yo no he crecido, tú te has acercado más a mí. ¿Sabes una cosa? En cuanto más nos acercamos a Dios, entre más conozcamos a Dios, vamos a conocer un Dios más grande, más amoroso, más misericordioso, más perdonador, más lleno de gracia. Y de eso se trata, engrandecer a Dios. Por supuesto, habla bien de Él, agradécele, pero está tan cerca que cada día lo veas más, que cada día lo ames más, que cada día tengas más contacto con Él y así lo podamos conocer más. Así podemos engrandecer a Dios, porque en realidad Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo Él y su palabra ayer, hoy y siempre. Así son sus misericordias, nuevas cada día, pero su amor permanece para siempre. Verso 5 es el último verso. Este salmo es un salmo muy corto y este verso 5 es el último de Salmo 70 y es como el cierre y dice, yo estoy afligido. Reconoce su situación, reconoce cómo está su preocupación, reconoce porque hay veces que tú y yo tenemos que reconocer que sí tenemos problemas, sí tenemos circunstancias difíciles y las vamos a tener. Esto, aunque estés cerca de Dios, no quiere decir que no vas a tener circunstancias difíciles, pero la diferencia es nuestra fe. Cómo ejercemos nuestra fe con Dios. Entre más ejerzamos nuestra fe, más confianza vamos a tener, vamos a experimentar más el shalom, la paz de Dios. Porque tú y yo tenemos que esperar y confiar. Tenemos que tener paciencia. ¿Qué es lo que hace la prueba? ¿Sabes? ¿Recuerdas cuando empezó la pandemia? ¿Qué decían? Cuarentena, 40 días, ¿sabes? Ya llevamos más de 2 años y todavía seguimos con la sana distancia, seguimos con cubrebocas, seguimos con tantas cosas y ¿sabes una cosa? Si algo nos ha enseñado esta pandemia es a tener paciencia. Porque cuando tenemos paciencia estamos confiando en Dios. Déjame te leo el completo el versículo porque nos habla de fe, de prueba, de paciencia, de confianza, de esperanza. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Te recuerdo que en el verso 1 dijo cosas parecidas. Decía, apresúrate, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, socórreme. Y al principio y al final vuelve a decir lo mismo o algo similar. Estoy afligido y menesteroso, apresúrate, oh Dios, a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas, como diciendo, Señor, ya ven pronto, no hagas otra cosa, no te detengas. No te detengas a hacer otra cosa. Pero cuando conocemos realmente a Dios, sabemos cuando Él se detiene es con propósito. Así le pasó a Marta y a María cuando fue a pedir ayuda para su hermano, ¿sabes? Pensaron que como el Señor no fue cuando ellas les hablaron, estaba perdido todo. Te recuerdo, el tiempo es de Dios, el kairos es de Dios. Y tú y yo tenemos que ejercer paciencia, tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a que la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe, porque es nuestra dependencia de Dios. Había alguien que interpretaba sueños, de hecho le decían José el soñador, o le dicen ahora José el soñador. Dependió de Dios, obedeció a Dios, fue alguien fiel. Pero sabes, lo acusaron de algo que él no hizo y lo metieron a la cárcel. Dios le daba esa oportunidad, esa bendición de interpretar los sueños, o Dios le decía qué quería decir el sueño. Y alguna vez metieron a la cárcel al panadero y al copero. Y sabes, ayudó a los dos, les interpretó su sueño.
Pero el copero le dijo, ¿sabes? Esto que hiciste, porque los metieron en la cárcel y tanto el panadero como el copero estaban cerca del rey, eran las personas que le servían la comida, que le servían el vino, el copero la probaba y platicaba con el rey y lo probaba porque lo probaba para que, bueno, el faraón más bien, porque estaban en Egipto, lo probaba porque podía estar envenenada su copa. Entonces era alguien cercano a él. Si ve que no se moría, podía tomar. ¿Sabes? Le dice al copero, tú vas a regresar a tu posición. Y el copero le dice, si esto es cierto, si esto es cierto, le voy a platicar a Faraón de ti. Y voy a hacer que te saquen de aquí. ¿Sabes? Pasó un día, lo sacaron al copero. Pasó un día, pasaron dos, pasaron tres. Y no te quiero contar todos los días. Pero pasaron 2 años y el copero no se acordó de su promesa hasta que Faraón tuvo un sueño. ¿Te acuerdas aquel sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas que nadie podía interpretar? Entonces se acordó el copero, tuvo que esperar 2 años. Ahora, esperar 2 años es mucho tiempo. ¿Te han sido cortos esos 2 años de pandemia? Largos, ¿verdad? Ahora, estando en la cárcel, ¿sabes? Esta pandemia se queda corta. El tiempo pasa muy diferente. David, quien Dios le dijo que iba a ser el rey de Israel, que fue ungido por Samuel, ¿sabes? Pasaron 15 años para que estas promesas se cumplieran en su vida. Si 2 años te parecieron largos, 15 años, ¿qué te parecen? ¿Sabes? Moisés, a quien Dios le dijo que quería utilizarlo para sacar al pueblo de la tierra prometida, ¿sabes? Le llevó 40 años. 40 años. ¡Wow! ¿Sabes? A ti y a mí nos hace falta saber esperar. Entre más confianza tengamos en Dios, ¿sabes? La espera va a ser menor, va a ser más tranquila, va a ser más plácida y por supuesto, vamos a tener una perspectiva muy diferente de la vida. ¿Sabes? Necesitamos cosas. Pedimos a Dios. A veces tristemente la gente le exige a Dios. Se nos olvida que somos seres humanos y Él es Dios. Pero entre más conozcamos a Dios, entre más conozcamos su carácter, entre más nos relacionemos con Él, entre más engrandezcamos su nombre, entre más seamos agradecidos y entre más cerca estemos de Él, ¿sabes? Más lo vamos a conocer, más vamos a desarrollar esa paciencia, esa fe en Él y por supuesto, vamos a reconocer, literalmente vamos a reconocer que lo que principalmente necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que realmente necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Estés con un problema, con una aflicción, con una necesidad. Estés incluso tranquilo, ahorita agradable o tal vez hasta de vacaciones. Lo que más necesitamos es Dios. No dejemos de buscarlo. No dejemos de acudir a Él. No dejemos de conocerlo. No dejemos de depender de Él. Hacer decimos, depende de Él. Acude a Él en primer lugar. Y reconócelo en todos tus caminos. Ámalo, respétalo, hónralo. Y sabes, sin duda alguna, nuestra vida cambiará. Él nos da propósito, da sentido a nuestra vida y, por supuesto, cambia nuestra perspectiva de la vida. Y alcanzamos a reconocer, entre más lo conocemos, que lo que más necesitamos es a Dios en nuestras vidas. Y también en nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Acudamos a Él. Que Dios te bendiga, pongamos esto en práctica. Te recuerdo, este fue el Salmo 70. Lo que más necesitamos es Dios. Hasta pronto. Espero verte pronto.